Lo prometido es deuda y don Fernando Paz Cristóbal, historiador, ya está con nosotros. Muy bienvenido. Muchas gracias, don Javier. Vamos a hablar de política, cómo no, de muchos asuntos, del escrache a Villacís, de la hipocresía de Manuela Carmena, condenándolo, eso sí, tarde y mal, ayer, un día después de que lo sufriese Begoña Villacís el día de San Isidro, en la pradera de San Isidro, con una barriga ya tremenda, 9 meses de embarazo, 48 horas antes de dar a luz. Por cierto, enhorabuena, señora Villacís, ha dado a luz a una niña llamada Inés hace ya unas horas. Vamos a ver el tuit de Begoña Villacís. No sé cómo se puede tuitear desde la cama de un hospital, pero en fin, vamos a verlo. Ahí está, hace tan solo unas horas. Bienvenida Inés. Cómo han cambiado las cosas desde que nació tu hermana Jimena hace ya 12 años y Paula hace 13. Ahora hemos podido estar juntitas desde que has nacido piel con piel. Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño. Estamos muy bien y felices. Bueno, pues nos sumamos lógicamente a las felicitaciones, ya lo hemos dicho. Pero el caso es que hace 48 horas, el día de San Isidro, Begoña Villacís sufrió un lamentable escrache. Todos los escraches son lamentables y censurables. Desde este programa al menos nunca los vamos a aplaudir. Lo sufra quien lo sufra, aunque casi siempre lo sufren los mismos y los propician los mismos. La alcaldesa Manuela Carmena, Fernando, ayer condenaba el escrache a Villacís, un día después, tarde y mal, después de toda la indignación suscitada por ver a una mujer rodeada de energúmenos, de salvajes, que no estaban viendo a un ser humano, una persona que llevaba dentro de sí a otro ser, sino que estaban viendo a un enemigo político al que combatir. ¿A ti qué te ha parecido toda esta historia? Pues una historia muy reveladora de la hipocresía gigantesca de la izquierda y cómo la izquierda utiliza a las personas con finalidades puramente ideológicas. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, a la izquierda no le importan en absoluto, igual que al feminismo, no le importan las mujeres. Le importa la mujer como abstracción, como concepto. Le importa la mujer como palanca revolucionaria, como palanca de transformación, de cambio. No le importan las mujeres en concreto, las mujeres en particular, la mujer de carne y hueso. No le interesa en absoluto. Con sus problemas reales. Hombre, claro, si actitudes como escrachar a una... o sea, acosar a una mujer al límite del parto, ¿no? Prácticamente que se lo podían haber provocado allí. Si hacer eso, si atacar de esa manera, con esa agresividad y con esa violencia, no es maltrato, pues no sé a qué se le puede llamar maltrato, francamente. Pero cuando el maltrato lo producen ellos, lo infligen ellos, entonces pues no es tal. Entonces es una expresión de libertad política, etcétera. Son de una hipocresía francamente intolerable. El concepto mismo de escrache ya es un concepto intolerable, es decir, que vaya una por una persona porque un grupo de energúmenos deciden que hay que acosar violentamente a un ciudadano porque tiene una responsabilidad política o de cualquier otro género, me da igual, y deciden que, bueno, que le van a esperar a la puerta de su casa o que le van a acompañar entre comillas al trabajo o, en fin, que le van a acosar en definitiva, porque lo deciden una banda de facinerosos. Es intolerable, de verdad, que ante esto las fuerzas del orden no estén haciendo nada y esto no se sustancia en los juzgados, porque toda esta gente que aparece ahí con sus caras deberían ser detenidos y puestos a disposición judicial. Tendría que haber una ley contra esto. Nadie está proponiendo que haya una ley contra esto. A mí me parece absolutamente intolerable. Y esto se ha llevado naturalmente hasta extremos como acosar a mujeres embarazadas o incluso pues esperar a gente a la que se le va a juzgar a las puertas de los juzgados. Por otro lado, para ya rizar el rizo de la hipocresía de toda esta gente, resulta que cuando se le hizo un escrache a una mujer miembro de un partido de izquierdas, como era Mónica Oltra, en su casa, a la cual todo lo que le hicieron fue ponerle el que vive España de Manolo Escobar en la puerta de su domicilio, al margen de los gustos musicales de cada cual, en fin, es una actitud bastante menos agresiva que la que ellos suelen llevar a cabo. Bueno, pues lo denunciaron porque era una agresión perpetrada por fascistas, según decían, y los fascistas al parecer no tienen derechos civiles, ¿no? Entonces, es verdaderamente una cosa, como digo, intolerable. Hablando de hipocresía, vamos a ver a la señora Manuela Carmena, la del Madrid de Magdalenas y Sonrisitas, condenar un día después el escrache a Begoña Villacís. Bueno, pues yo lamento muchísimo, lo he condenado en una manifestación que he hecho, creo que está ya recogida en las redes, y después le he puesto naturalmente un mensaje a Begoña lamentándolo mucho y bueno, y diciéndole que en absoluto es eso aceptable, ¿no? Y vinculación conmigo ninguna. Yo soy la primera que he recibido también en ocasiones actitudes, si no idénticas, muy parecidas de algunos grupos de la paz.
Carmena condenando scratches, pero si usted, doña Carmena, está de acuerdo con acosar a la gente, vamos a verlo por si se le ha olvidado a usted, hace tan solo, es decir, 2 años antes de que usted accediese al Ayuntamiento de Madrid, esto es lo que decía en Canal Sur. ¿Qué piensa de los scratches en nuestro país? Brevemente, ¿qué piensa? Pues muy brevemente, Jesús, me parecen bien, así de claro, me parecen bien. Me parecen bien, porque lo que me parece muy mal, lo que me parece inaceptable, es que siendo la democracia de todos y siendo los ciudadanos realmente los protagonistas de nuestro destino, vivamos en una ciudad como Madrid, en la que el Parlamento está cercado. Me parece bien que el Parlamento esté cercado mientras no estén los suyos dentro. Y hemos visto aquí el verdadero rostro de Carmena. A ver si va a decir ahora que aquello en Canal Sur se tergiversó. Vamos a ver lo que decía en Telecinco. Yo creo que son protestas necesarias que indican la vitalidad de una sociedad que se defiende ante una situación injusta que está viviendo y que hay que comprender, respetar, analizar. Protestas necesarias que indican la vitalidad de una sociedad. Manuela Carmena. Bueno, pues es que se puede comentar poco a esto, que son sus palabras y aquí no como otros las hemos sufrido, aquí no hay cortes ni hay manipulación de ningún tipo. Es lo que ella responde a qué piensa de los scratches. Así hay una legitimidad para ese acoso y para esa agresividad. Y lo que está diciendo es que sí, lo está respaldando. Recordemos que es una época en la cual lo hacían sistemáticamente gente del entorno de lo que era Podemos o de lo que posteriormente sería Podemos, gente ligada al 15M, etcétera, ¿no? Gente perteneciente a la extrema izquierda a la que siempre o en la que siempre ha estado Manuela Carmena. Entonces, a mí me parece que, como hemos dicho, estamos ante la celebración de una inmensa hipocresía que empieza a ser francamente intolerable. Y yo creo que los scratches desaparecerán el día que el escrachado les plante cara y a lo mejor se produzca lamentablemente algún acto de violencia, pero la violencia la producen ellos, son ellos los que están generando la violencia. Desde luego yo creo que hay mucha gente que no permitiría ser acosado de esa manera y no es raro que un día alguien pues responda de una manera mucho más decidida, ¿no? Vamos a ver ahora a Fernando en ese Madrid de Magdalena, sonrisitas. También hay besos, don Fernando. Dios mío. Ayer Manuela Carmena e Íñigo Errejón, su nieto político, bueno, pues acudían a un acto en una sala de fiestas de moda y sucedía lo siguiente. Vamos a verlo. Ya suben, ya suben. ¡Aplaudid más, Aplauso, coño! por favor. ¿Así? Este tipo de cosas, ¿por qué las hacen, Fernando? Porque esto no me quiero creer, ni quiero pensar que esto sea fruto de la casualidad. Esto estaba meditado y planeado. Sí, sí, hombre, indudablemente. Todo forma parte de un plan, de una estrategia, de algo que tienen decidido previamente y, bueno, que sirve para la campaña electoral porque todo está pensado en clave de campaña electoral. Entonces, recordemos que ellos se han presentado, bajo los distintos nombres con los que lo han hecho, se han presentado como la sonrisa de un país. Sí. Es así, es decir, es todo absolutamente... Es orwelliano, ¿no? Es una impostura absoluta. O sea, es decir, estos son los que llevan a cabo los scratches. Y solamente que cuando pero con una sonrisa y con magdalenas en la mano, eso, ¿no? Sí, pero según la hora del día, claro, ahora toca esto, luego toca... Hay veces que es legítima la indignación cuando son ellos. Hay veces que lo que hay que hacer es besarse cuando son ellos. Hay veces que lo que hay que hacer es sonreír. Hay veces que hay que, pues eso, indignarse y escrachar y atacar y tal. Bueno, es que el problema es que les hemos concedido, digamos, la legitimidad de la dirección moral e intelectual de la sociedad. Entonces, lógicamente, ellos marcan la agenda. Como he dicho anteriormente, los que llevaban realizando scratches durante años, cuando reciben uno, decretan que ese scratch, naturalmente recibido por ellos, es ilegítimo. ¿Por qué? Porque lo han recibido ellos. Aquí la cuestión está en que les hemos concedido, o se les ha concedido, esa dirección, esa guía moral e intelectual de la sociedad. Y entonces son ellos quienes determinan qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer y cuándo se pueden hacer. Manuela Carmena hablando, ya que le gusta tanto el croissant y las magdalenitas, hablando de bollería, vean.
¿Qué tiene la bollería para ti, Carmena? Pues mira, la bollería tiene muchísima importancia, por una razón trascendente, porque es dulzura, es suavidad, es delicia, es algo del que se te llena la boca de felicidad. Pues bollos para todo, ¿no, don Fernando? No son muy buenos para la salud. Depende cómo sea también, lógicamente, pero los industriales, sobre todo, estos que se producen ahora, no son buenos para la salud, son dañinos, tienen altos niveles de sustancias contrarias, ¿no? Y producen un colesterol muy alto y te ponen mal el cuerpo. Yo recomiendo ser mucho más saludable y natural. Don Fernando, cambiando de tercio, en Leganés hay una estatua, mejor dicho, un busto dedicado al Che Guevara. Nada más y nada menos. No sé quién fue, ahí están las imágenes. Ese es el busto que tiene el Che Guevara en esta localidad madrileña. No sé si hay algún vínculo, don Fernando, entre Leganés y el Che Guevara, que a mí se me ha perdido, pero sospecho que esto es obra de la concejalía que ha pasado por ahí de Izquierda Unida hace ya tantos años. Es así, ¿no? Efectivamente, así es. Fue el Ayuntamiento de Leganés hace ya muchos años que puso este busto, y creo que además hay algunos otros lugares públicos que también tienen denominaciones ligadas al comunismo. Y luego hubo una alcaldía del Partido Popular, que creo que duró 4 años, no tenía mayoría absoluta, tenía una mayoría relativa, pero logró conformar una mayoría para gobernar, y no quisieron meterse, como siempre en nada de esto, no quisieron la batalla tocarlo, cultural no alegando que iba a generar mucho más conflicto que el bien que se obtendría de tal, bueno, en fin, con lo cual tenemos pues el busto de un asesino, de un criminal, que además no tiene ninguna vinculación con España, que no tiene, bueno, estuvo aquí de visita, sí, pero que no es historia de España, no es historia estuvo de España. Aquí de visita y fue a los toros, por cierto, durante el franquismo, ¿no? Fue a los toros, sí señor, se paseó por la universitaria, le pasaron además figuras ligadas al régimen, Antonio de Olano, entre otros, y bueno, fue bien acogido, estaban haciendo una escala y pasó unas horas en Madrid, bueno, no hubo ningún problema, como digo, la España franquista se la recibió con toda normalidad, no sin honores lógicamente, pero pudo pasear por Madrid sin ningún problema. Ahora, que estemos quitando las estatuas de unos y poniendo algunas, como las de Ernesto Guevara, pues es verdaderamente triste, pero es el estado del país, es el estado en el que estamos. Vox ha prometido quitar ese busto del Che Guevara si gobierna en Leganés. Rocío Monasterio. Me parece estupendo, que creo que es lo que procedería, salvo que se dé una explicación de por qué está ese señor ahí, ¿no? Pero creo que cualquier explicación que se dé me parece que es poco creíble, digamos, porque básicamente fue un hombre que se jactaba de sus crímenes, que dirigió una prisión, La Cabaña, dirigió una prisión donde se asesinó a cientos de personas, un hombre que decía cosas como que celebro al hombre convertido en una fría máquina de matar, un hombre que firmaba sus cartas durante una parte de su vida como Stalin II, en fin, una verdadera joya, y me parece que no tiene que tener un lugar en el espacio público en lo más mínimo. Es decir, aquí están quitándole calles a gente porque desempeñó su labor profesional durante el franquismo, ese fue el grave crimen que cometió, y luego esos mismos le ponen un busto al Che Guevara. Manda eso que usted sabe. Don Fernando, el Che Guevara además fue el artífice del primer campo de concentración o de internamiento a homosexuales. Pues efectivamente, porque en la Cuba de Castro los homosexuales iban a un campo de reeducación y de concentración, que así se llamaban, para donde se les reeducaba, se les corregía la desviación homosexual que tenían, pero es que o lo que el régimen cubano entendía como desviación homosexual, porque en el comunismo los homosexuales estaban perseguidos por su condición comunista, por su condición homosexual, perdón. En la Unión Soviética se calcula que unos 50.000 por su condición sexual fueron a parar a los campos de concentración, al Gulag. Y bueno, el propio Marx, que condenaba la homosexualidad, y la izquierda, hasta que llega a la Escuela de Frankfurt a partir de los años 50, la izquierda en su conjunto, la izquierda en bloque, condena la homosexualidad. Llegan a establecer una identificación entre homosexualidad y fascismo, ¿no? Y Gorki, el escritor soviético, Maxim Gorki, escribe algo como exterminad a los homosexuales y habréis acabado con el fascismo, nada menos.
y estamos hablando de Maxim Gorki. Bueno, podríamos traer a colación muchísimas más citas de la prensa, por ejemplo, alemana o francesa de los años 20 y sobre todo 30, acerca de la homosexualidad y su relación con el nazismo, etcétera, y la necesidad de erradicar la homosexualidad del espacio público, ¿no? Pues de rosarino a rosarino, es decir, de Ernesto Guevara a Leo Messi, que también es de Rosario, Argentina, Señor. y es un rosarino que nos gusta bastante más que el otro, porque el otro no nos gusta absolutamente nada, y se ha convertido en protagonista Leo Messi, futbolista del Barcelona, mejor futbolista de la historia para Fernando Paz. Bueno, si fuera para mí se tendría poco importar, yo creo que para casi todo el mundo, excepto Para mí también. he de alguna reconocerlo. secta muy secta, creo que... Yo no que soy sí. barcelonista, pero reconozco que es el mejor que he visto y probablemente el mejor que veremos. Yo creo que sí. Pues Leo Messi era galardonado con la Cruz de Sant Jordi en un acto organizado por la Generalidad de Cataluña. Le entregaban a Leo Messi el premio, lo recibía con absoluta normalidad, pero aquello, segundos después, se convertía, cómo no, en un aquelarre separatista. Pero esto es lo que sucedía. Se le veía incómoda a Leo Messi. Absolutamente todo el mundo tocaba las palmas al ritmo de Libertad Presus Politics, y Leo Messi, no por casualidad, había estado aplaudiendo, tocando las palmas, pero en ese momento, cuando escucha el aquelarre y la cantinela política o separatista, para, y además la cara tampoco se le nota a gusto ni cómodo. Bueno, vamos a ver, Leo Messi, quiero recordar aquí que incluyó una cláusula en una de sus renovaciones por la cual, si Cataluña se declaraba independiente, o en fin, ejercía la independencia de facto, él se reservaba el derecho de irse del Fútbol Club Barcelona y quedaría desvinculado del club. En primer lugar. En segundo lugar, él ha sufrido en persona, en su familia, durante años sufrió, eso sí que es un escrache, el escrache del independentismo a quienes no son independentistas, porque su madre y su hermana tuvieron que volver a Argentina porque les hacían la vida imposible en Cataluña, cuando todavía él era un chaval. Qué curioso, esta historia no se conoce, Fernando. Pues es así, además él volvía enormemente apesadumbrado cuando iba a Argentina a ver a su madre, a su hermana, a ver a su familia, y tenía que volver a Barcelona porque todavía no era un jugador conocido, era un chaval de 15, 16 años, y volvía llorando. Cada viaje en avión el chico volvía llorando por la situación, y se le llegó a plantear incluso que dejara el Barça y que se fuera a otro sitio, pero él tuvo el empeño personal de triunfar en el Barça, pese a todo lo que estaba pasando en su familia. Pero lógicamente él tampoco ha olvidado esa situación que se vive en Cataluña. Él es absolutamente contrario al independentismo catalán y lo han manifestado en ocasiones como esta, ¿no? En Cataluña las cosas son muy complicadas y muchas veces cuando se hacen críticas desde Madrid son muy gratuitas y se hacen por intereses a veces, permítame la expresión, bastardos, por intereses que no tienen nada que ver con España, sino con otro tipo de intereses más bien de carácter deportivo, financiero, partidistas, etcétera. Exactamente. Cataluña la situación es muy difícil y muy complicada. El acto que ha llevado a cabo Messi tiene un valor enorme que aquí es muy difícil que podamos comprender en Madrid. Lógicamente, que entiendo que la inmensa mayor parte de la gente simpatiza con el acto de Leo Messi, pero no nos damos cuenta de la trascendencia real que tiene eso. El jugador enseña del Fútbol Club Barcelona, el mejor jugador de la historia del Barcelona y probablemente de la historia del fútbol, se niega dentro de el marco de un acto multitudinario donde todos están jaleando el independentismo, se niega a sumarse y se niega de una manera visible, no aplaudiendo. Con lo cual es evidente que está censurando el comportamiento de los demás y las opiniones y puntos de vista de los demás, no los está compartiendo. El Fútbol Club Barcelona, hay muchos jugadores de la primera plantilla españoles y de origen catalán que no son independentistas. Sergio Busquets, por ejemplo. Permítame usted decirlo. Cuando es un caso... comenzó su carrera en el Fútbol Club Barcelona, alguien le sugirió, mejor te cambias el nombre de la camiseta y en lugar de Sergio te pones Sergi. Y él dijo, no, es que yo me llamo Sergio. Y hasta entonces ha mantenido en la camiseta el nombre de Sergio. Y fíjese usted que habrá pocos apellidos más catalanes que Busquets. Es un apellido catalán de la vieja Cataluña. Por ejemplo, y gente del entorno del Fútbol Club Barcelona, gente significadísima como Johan Cruyff, por ejemplo,
hoy desaparecido, jugadores como Dani Alves, se han manifestado públicamente contra el independentismo. ¿Dani Alves? Sí, no sí, sabía, no me acordaba de aquello. Incluso, vamos, ridiculizó el independentismo catalán en declaraciones, sí, que le valieron. Bueno, nunca ha tenido pelos en la lengua, don Daniel Alves. Efectivamente, es decir, lo ha dicho con toda claridad. Le voy a decir más, y a lo mejor hay mucha gente que no lo sabe, pero el presidente actual del FC Barcelona no es independentista. Bartomeu. De hecho, hay una cámara oculta de él donde me parece que le pillan una estación de servicio y alguien le pide cuentas de qué está pasando con el Barça y tal, y él dice que, bueno, sencillamente la situación es asfixiante en Cataluña y tiene que hacer algunas concesiones y por eso aparecen pancartas y tal, pero que está intentando que el club no tome una deriva excesiva. Las presiones son enormes. Vamos a ver, aquí se puede interpretar las cosas de dos maneras, si usted me permite. Una es el FC Barcelona es un club independentista, es un club separatista y por tanto hay que hacer con él no sé cuántas cosas. Estas posturas, más que dictadas por quienes quieren defender a España, me temo que están dictadas por quienes quieren defender a un determinado club de fútbol, a un determinado club deportivo. Porque lo que está pasando con el Barcelona es, hay que contestar. El Albacete Balompié se refiere usted. Me refiero a él. También va de blanco, el que me refiero Sí, yo, señor. como el Albacete Balompié. Pero no es el Albacete. Mire, el FC Barcelona, y hay que entenderlo así, de verdad, es una víctima del separatismo. Es la pregunta que le iba a hacer, Fernando. ¿Es un club secuestrado, tomado por el separatismo? Porque, bueno, tengo algunos menos años que usted, don Fernando, y yo recuerdo, cuando yo me aficioné al fútbol, el primer Barça que yo conocí era ya el del último Johan Cruyff. Ahí comencé yo, y yo no recuerdo esas esteladas en el Camp Nou, ni recuerdo al capitán del Barça, por cierto, Guardiola ya jugaba por entonces, que ahora es un furibundo separatista. Yo no recuerdo a jugadores del Barça hablando de política, ni esteladas. Era una rivalidad deportiva, pues como la que hay entre el Sevilla y el Betis, entre la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao, pues entonces la había entre el Madrid y el Barça, pero no trascendía el ámbito deportivo llegando hasta el político. Así es. Así es, el Barcelona hay que entenderlo así de verdad, si queremos tener una postura, me parece, en primer lugar, creo que inteligente y segundo, patriótica. El FC Barcelona es víctima de una situación, del contexto en el que se halla, del independentismo catalán. Está secuestrado por los nacionalistas separatistas catalanes. Está pasando con el FC Barcelona lo mismo que está pasando con todas las instituciones de Cataluña. El otro día lo veíamos con la Cámara de Comercio, pero podemos ir a las instituciones que queramos. Todas las instituciones de Cataluña están tomadas por los separatistas. Lógicamente, la institución de la sociedad civil catalana más importante es el FC Barcelona y no la iban a dejar escapar. Y la están utilizando incluso en contra de los intereses deportivos del FC Barcelona para hacer ideología, para hacer política. Pero entendámoslo así, entendamos que el Barça, que el FC Barcelona es una víctima de ese proceso. No lo queramos entender como que es el buque insignia. Eso es lo que quieren hacer de él. Y el que piensa así, el que cree que es consustancial al FC Barcelona el separatismo, está diciendo lo mismo que dice Puigdemont, exactamente lo mismo. Recordemos aquí, por ejemplo, que si el Barcelona fuera consustancialmente separatista, no se entendería que fuera el único club que le dio a Franco 2 medallas de oro, por ejemplo. Podríamos decir entonces que el Barcelona era un club franquista, con tanta o más razón que lo decimos, que es independentista. Es todo un disparate. En realidad son las instituciones de Cataluña las que están sufriendo un asalto por parte del separatismo, por parte del independentismo, y tenemos que defender esas instituciones. Tenemos que decir que queremos que la Cámara de Comercio vuelva a ser una Cámara de Comercio, que el FC Barcelona vuelva a ser un club de fútbol y nada más que un club. El más grande posiblemente del mundo, de los más grandes del mundo, pero nada más que un club. No es más que un club. Es un club grandísimo, pero un club de fútbol. Y queremos que todo lo demás, que el Liceo de Barcelona, Mercados y Abastos, la Iglesia en Cataluña, vuelva a ser lo que tiene que ser. Porque esto es como si usted me dijera, bueno, entonces un católico que se sienta español en Cataluña, como la Iglesia en Cataluña tiene esta deriva, que tiene que dejar de ser católico. Tu parte, Fernando, entonces, sí, me parece buen punto de partida y buena comparación. Partes del hecho de que todas las instituciones de Cataluña han sido degradadas y en mayor o menor medida tomadas por el separatismo. El Barça es una de ellas, la Iglesia Católica es otra de ellas. Hemos visto obispos desplegar, descolgar del campanario de la Iglesia una estelada. Eso también lo hemos visto en los últimos tiempos. Exactamente. Y dentro, en el altar, en el altar de la Iglesia, hemos visto desplegar lazos amarillos y esteladas. Y yo preguntaría, desde el punto de vista de la Iglesia, desde el punto de vista del católico, esa identificación de la Iglesia en Cataluña con el nacionalismo, ese alimentar el nacionalismo, ¿ha sido positivo o negativo para la Iglesia? Me parece que es evidente que ha sido negativo para la Iglesia. Sin embargo, están dispuestos a sacrificar a la Iglesia para conseguir el fin nacionalista. Lo mismo está pasando con el FC Barcelona.
Exactamente igual, aunque es enormemente perjudicial para las simpatías que puede suscitar el Barcelona fuera de Cataluña, en el resto de España, aunque es enormemente perjudicial para el club de fútbol, para el club deportivo, la identificación con el nacionalismo, con el separatismo, les da igual, están dispuestos a sacrificar lo deportivo del Fútbol Club Barcelona por la identificación institucional con el independentismo. Es un caso, digamos, que ofrece un gran paralelismo, ¿no? Hablaba el otro día con mi compañero Juanma Pérez Noya a propósito de la eliminación del Barça en la Copa de Europa, en esa derrota tan contundente por 4-0 contra el Liverpool. Yo al menos no recordaba un día en el que tantos españoles, y quito a los madridistas porque lógicamente eso es una rivalidad deportiva, la de Madrid o Barça, cuando uno de los dos se elimina, pues la afición contraria se alegra, pero me refiero a tantos españoles que se alegraron de la caída de un club, de la eliminación de un club español en competición internacional, en este caso en la Champions. Y esto, sin duda, que viene motivado por los últimos años en los que el Fútbol Club Barcelona pues ha tomado parte en un proceso político a favor de la independencia. Y la pregunta que yo te iba a hacer, Fernando, ¿dónde sitúas tú el inicio de la ruptura de un club deportivo para convertirse finalmente en un club que abraza el separatismo? ¿Joan Laporta? Completamente. Bueno, querría decir dos cosas. Contestar luego a esto, pero brevísimamente decir que efectivamente esa identificación, esa toma por asalto del Fútbol Club Barcelona por parte de los independentistas, naturalmente que le ha restado enormes simpatías y apoyos al Barcelona en el resto de España. Y hablando o remitiéndonos al tema más estrictamente deportivo, el Barça en las últimas décadas, vamos a decir, ha despertado muchas simpatías en España y en Europa en general por su forma de jugar al fútbol, su forma de entender el fútbol, digamos por entender el fútbol como una expresión estética, una expresión de belleza y no solamente, digamos, de furia o de entusiasmo físico, ¿no? Bueno, eso está siendo más que contrarrestado por la identificación de la entidad con el separatismo. Pero es verdad también, no lo perdamos de vista, que aquí se juntan muchos intereses también, los legítimos, que sería rechazar ese posicionamiento claro, con intereses de carácter deportivo y financiero. Es decir, posiciones independentistas y posiciones incluso apoyando el independentismo criminal y terrorista la han mantenido algunos clubes de fútbol del norte de España, del País Vasco y de Navarra. Y sin embargo no han tenido el rechazo tan frontal y tan mayoritario, digamos, que se ha tenido con respecto al Fútbol Club Barcelona. ¿Por qué? Porque son menos enemigos para determinados intereses deportivo-financieros. Entiendo la distinción. Eso también ha sucedido y seamos francos y honrados al decirlo, por un lado. Por otro lado, me decía usted, ¿cuándo comenzaba esto? Pues efectivamente, es con Joan Laporta, claro. Es con Joan Laporta cuando empieza este proceso. Antes de Laporta, la presidencia, por ejemplo, de Juan Gaspar o Joan Gaspar, y la anterior de José Luis Núñez o de Montal, en fin. Núñez estuvo casi tantos años como Puyol, ¿no? Casi. Núñez estuvo... Desde la transición con el Barça, ¿no? Desde el, si no recuerdo mal, ahora mismo, 78 sí, por ahí. Hasta el 90 y largos. Y bastantes, hasta sí. O 2000... No, unos 20 años, yo creo que luego asume la presidencia en 2000 o así, ¿no? Sí, sí, a finales de los 90, efectivamente. Sí, sí, estuvo 20 años, 22 años, algo así. Y resistieron bastante el empuje no ya del independentismo, sino incluso del nacionalismo. Si no recuerdo mal, Gaspar llegó incluso a estar relacionado con el Partido Popular en Cataluña. Sí, Gaspar nunca ha sido separatista. O sea, Gaspar no fue ni nacionalista tampoco. Y Núñez, que nació en Baracaldo, y con ese apellido tampoco era del centro de Cataluña, digamos, Núñez tampoco era para nada separatista. Y mantuvieron al club razonablemente alejado de todo ese tipo de cosas. Fue la llegada de Joan Laporta, la que empezó a convertir al Barça en un vehículo de las ambiciones independentistas y separatistas, que además él confundió con sus ambiciones personales, por cierto. Luego acabaría fundando un partido, presentándose en unas elecciones, etcétera, ¿no? Sí, fue él y luego estuvimos a Rossell y a Bartomeu. Gran amigo de Pilar Rahola, por cierto, el señor Laporta. Siempre sentí, Fernando, a propósito de Joan Gaspar, cierta compasión o cierta simpatía, porque el hombre lo pasaba realmente mal cuando el Barça perdía. Era un hombre mucho, sí. que reconocía antes de los partidos que se tenía que medicar para estar muy relajado en el palco. Sí, sí, a mí siempre me suscitó cierta ternura ese hombre. Era conocido el hecho de que en los partidos más comprometidos del Barça, sobre todo cuando se jugaba en casa con el Madrid, si el resultado iba ajustado, en los últimos minutos bueno, él se marchaba y se encerraba en una habitación, al parecer aislado del mundo, sin televisión ni nada, para verlo desde allí y tal, para aislarse y tal. Y, en fin, era un hombre que lo vivía muy intensamente y es un personaje. Joan Gaspar es un personaje, la verdad. Era un forofo al frente de una institución, tal cual. Y de hecho eso fue lo que le perdió, porque no supo gestionar bien el Barça
porque era más aficionado que Sí. directivo, ¿no? En ese sentido. Sí, lo que pasa Le es que podía la pasión. también hay muchos muy circunspectos presidentes que habría que echarles de comer aparte, aunque institucionalmente tengan una proyección muy, digamos, muy seria y muy reposada, ¿no? Pero efectivamente sí, hay veces que las formas tienen su importancia sin duda ninguna, y a Joan Gaspar pues muchas veces indudablemente le perdían. Pero de verdad es un hombre de corazón, y era un tipo que luego cuando metía la pata pedía perdón. Sí. Y siempre se ha hablado de él, la gente que le ha conocido, yo no lo he conocido, pero la gente que le ha conocido, como de una persona pasional, pero buena gente, ¿no? Con un buen fondo. Fernando Paz Cristóbal, muchísimas gracias por estar con nosotros Es en un la placer. redacción abierta. Hemos repasado la hipocresía de Carmen y de la izquierda en general con lo de los scratches. Hemos repasado también lo de Leo Messi, y ya eso nos ha dado pie a hacer un diagnóstico de cómo está el Fútbol Club Barcelona. Este año, bueno, te iba a decir, nos quedamos sin final, os quedáis sin final, pero está la de la Copa del Rey en Sevilla. Pues sí, la verdad es que el partido de la Copa del Rey a nivel El Barça ya es el club que tiene más copas de España, porque no todas son del mucho Rey, ya. no son Ah, bueno, bien, pero las copas son todas, de la ¿no? República y de Claro. Generalísimo, y ahora es Copa del Rey. Eso es. Es el que más copas tiene en general, digamos, del torneo de Copa, que es el más antiguo, desde que se fundó, y es un torneo que se le ha dado muy bien. La verdad es que últimamente las está ganando todas. Tenemos el problema de la Champions, esa es la realidad. En lo demás, ¿Pero qué ha pasado ahí? Porque no me explico y no me cabe. No, es De que verdad, no- no vi el partido, pero... O sea, el Barça con su equipo de campanilla, con Messi, Sí, sí. con Suárez, con Rakitic, que me encanta, con todos, y el Liverpool, le faltaba Salah, le faltaba Firmino, le faltaba Keita, y encima tenía que remontar un 3-0, que al Barça, por mucho que tenga un mal día, en una Messi, sabes que una va a meter. Pues estos ¿Cuál es casos- tu diagnóstico del partido? En 30 segundos. por estos casos se tiene que dar cita a muchas cosas para que se produzca lo que se ha producido, y se dieron cita. El Barça falló algunas ocasiones oportunas que hubieran acabado con la eliminatoria, y sobre todo una cosa que para mí es lo fundamental: yo no he visto jugar nunca a ningún equipo con la intensidad con la que jugó el Liverpool. Nunca he visto nada parecido. Fueron 90 minutos absolutamente asombrosos. El Liverpool lo mereció, e incluso le digo más: en el partido de ida, el resultado que se dio en Barcelona de 3-0 fue absolutamente injusto, fue un espejismo. El Barcelona no mereció ganar 3-0, de hecho, si me apura, no mereció ni ganar. Yo creo que ese partido, acabado en empate, se hubiera hecho justicia. Yo no las tenía todas conmigo por esa razón, porque el Liverpool que vi en Barcelona verdaderamente me fascinó, me pareció un super equipo, sobre todo por la intensidad, no tanto a lo mejor por el fútbol que despliega, pero la intensidad es asombrosa. Yo estoy convencido, pero a lo mejor me equivoco, pero estoy convencido de que el Liverpool va a ganar la Champions, le va a ganar al Tottenham, que hizo también algo muy parecido a lo que estoy diciendo en el segundo tiempo contra el Ajax, cuando perdía 2-0 y lo tenía todo perdido. A mí me dio pena la eliminación del Ajax. Creo que se A merecía, mí también, por yo haber se lo eliminado merecía. a Madrid y Juventus, un sitio en la final. Fernando Paz Cristóbal, muchísimas gracias. Un placer.